Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 118 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 18 de junio de 2018 y como siempre os recuerdo antes de nada, no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y también con otros deportes de resistencia, y podréis suscribiros a mi lista de correo para estar al tanto de lo que vaya sucediendo en mi página web. Bueno, hoy tocaría un episodio como el que vengo haciendo todos los lunes de análisis de la semana anterior de entrenamiento, de mi semana concretamente, donde lo cuelgo en YouTube y también aquí en formato podcast. Pero no, hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana porque por operatividad mía estoy fuera de casa y me viene mejor hacerlo mañana porque, en fin, tengo que editar el vídeo, necesito dos pantallas para ir grabando o lo hago más cómodo con dos pantallas. En definitiva, que por mi propia operatividad lo prefiero hacer mañana y como tampoco hay necesidad de hacer las cosas mal, pues ya está. Mañana lo cuelgo, ¿vale? Bueno, hoy os quería hablar de un episodio sobre potencia relacionado otra vez con el entrenamiento de ciclismo, de la potencia y demás, que ya tuvimos una retahíla de episodios hace unas semanas acerca del FTP, hablamos también hablamos del factor de intensidad, de los TSS, en definitiva una serie de episodios que ya hice relacionados con esta temática. Hoy quería hablaros de un test, el test más típico que existe para el cálculo de nuestro FTP o de nuestro UPF, según su sigla en español, de umbral funcional de potencia, y no es otro que el test de 20 minutos. Vamos a ir hablando un poquito de este tema, del test, de cómo hacerlo, del protocolo que hay que seguir, en fin, pues un poco para que vayáis conociéndolo, si es que no lo conocéis, y si lo conocéis y tenéis alguna duda, pues me preguntáis, o si queréis hacer alguna aportación, pues adelante, ¿vale? Bueno, en primer lugar, todos los datos que he extraído aquí son del libro de la Biblia del ciclismo, de entrenamiento por potencia, de Kogan y Allen, el de entrenar y competir con potenciómetro, que os dejo el enlace patrocinado en las notas del programa. Y bueno, he extraído todos los datos de ahí. Bueno, en primer lugar, vamos a ir hablando de lo que es el umbral de lactato. El umbral de lactato también dediqué un episodio, lo que pasa es que no lo he mirado, no sé cuál es ahora mismo, al umbral anaeróbico. El umbral de lactato, umbral anaeróbico, es el dato más importante que debe de conocer cualquier deportista de resistencia, ya sea nadando, ya sea corriendo, ya sea en ciclismo, ¿vale? Como nos estamos centrando en el ciclismo, pues vamos a hablar en bici, ¿no? Sería el punto aquel donde empiezan a suceder cosas, ¿no? Hablando mal y pronto. El punto donde el consumo de hidratos de carbono aumenta por encima del consumo de las grasas, donde aumenta la ventilación, donde ya a partir del cual no se puede hablar, no se puede mantener una conversación, ¿vale? Pues por la intensidad. También el lactato en sangre, por eso se llama umbral de lactato, aumenta de forma exponencial, ¿vale? Igualmente la frecuencia cardíaca aumenta de forma ya no lineal, como por debajo de él. Entonces, bueno, es un punto que es muy importante conocer porque empiezan a suceder hitos fisiológicos y suceden cosas en nuestro organismo que hacen que la fatiga pues esté más próxima que lejana. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante esto? Sabemos hasta este punto. Porque no es lo mismo hacer un pequeño aumento de intensidad, por ejemplo, si vamos corriendo, vamos a hacer un ejemplo para hacerlo más claro. Tenemos nuestro umbral en 3.30 al kilómetro, por ejemplo. No es lo mismo bajar 5 segundos de 4 minutos al kilómetro a 3.55 que bajar 5 segundos de 3.30 a 3.25 si nuestro umbral está en 3.30, ¿vale? Entonces, claro, es importante saber dónde está para tener en cuenta la intensidad que tenemos que ir llevando en cada momento, los aumentos de intensidad, etc, ¿vale? Bueno, más cositas. A ver qué tengo por aquí anotado para comentaros. Bueno, vale, a partir de eso, sabiendo dónde está nuestro umbral, pues el umbral al final se puede determinar en frecuencia cardíaca, se puede determinar en milimoles de lactato por sangre, cosa que no es muy útil para nosotros, pero bueno, se puede determinar también en minutos por kilómetro si vamos corriendo, en bici se puede determinar si llevamos un potenciómetro, un medidor de potencia, en vatios. Y entonces al umbral en vatios se le denomina FTP o UPF, ¿vale? Y para determinarlo podemos hacerlo de diferentes formas, bien estimándolo, bien con algún test directo,
o bien con algún test indirecto, que es como por ejemplo lo vamos a hacer hoy, con el test de 20 minutos, que es el título del podcast es precisamente ese, el test de 20 minutos. Entonces, vamos a ir hablando del test, de cómo hacerlo, del protocolo y demás, ¿vale? Para empezar, el UPF, ¿qué es el UPF? Entonces, el UPF sería la máxima potencia que podemos mantener durante una hora de forma sostenida. Esto según Andrew Kogan, ¿vale? Lo expresa en su libro. Es un test muy duro, ¿vale? Porque 60 minutos a la máxima intensidad que podemos mantener durante esos 60 minutos, pues es un test largo, de una hora, un test duro y complicado de hacer, sobre todo para deportistas más amateurs, ¿vale? Yo no lo he hecho nunca, pues vaya por delante. Entonces tampoco sé muy bien la dureza que puede entrañar, pero bueno, me imagino una hora pedaleando a la máxima intensidad y los últimos minutos tienen que ser agónicos, ¿vale? Entonces, yo recomiendo realmente, aunque no tengo tampoco se lo he mandado a ningún deportista nunca, pero recomiendo hacerlo de vez en cuando el test ese de una hora. Yo he hecho el test de 20 minutos en muchas ocasiones, he entrenado en base a ese test de 20 minutos, pero lo que no he hecho nunca ha sido decir, tengo el umbral en tanto según mi test de 20 minutos, voy a comprobarlo con el test de una hora. Porque el test de 20 minutos al final es una extrapolación de los datos del test de una hora, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque correlaciona muy bien. Se sabe que el umbral de potencia en la máxima intensidad se puede mantener en torno a una hora, y también se sabe que el test de 20 minutos, multiplicándolo por un factor de modificación, de rectificación de ese dato, correlaciona muy bien, ¿vale? Con ese test de una hora. Entonces, ¿cómo se hace el test? ¿Cuál es el protocolo? Pues el protocolo sería el siguiente. Nosotros salimos, calentamos durante 20... El protocolo es según el autor, ¿vale? Según Kogan, Andrew Kogan. El protocolo sería el siguiente. Calentamos durante 20 minutos a una potencia suave, sin mayor objetivo que rodar un poquitín y entrar en calor. Luego, posteriormente, hacemos 3 series de 1 minuto a la máxima cadencia posible, recuperando 1 minuto. Posteriormente a eso hacemos otros 5 minutos muy sencillos, muy fáciles. Tras eso hacemos 5 minutos a tope, ¿vale? A la máxima intensidad posible, y luego 10 minutos iba a decir de trote suave, de rodaje muy cómodo para descansar un poquitín de esos 5 minutos y encarar el test. Como podéis comprobar, es un calentamiento que se puede hacer duro para determinadas personas. 5 minutos a tope, hay gente que hace 5 minutos a tope y está ya para el arrastre, está para irse a su casa, ¿vale? Con lo cual, el calentamiento creo que es interesante hacerlo tal cual viene en el protocolo, puesto que lo habrá tenido en cuenta el autor a la hora de posteriormente todos los datos que manejan el test. El test en sí serían 20 minutos a la máxima intensidad posible. Tenéis que tener en cuenta que son 20 minutos, que no son 5. A mí me ha pasado muchas veces de salir 15-20 vatios más fuerte de lo que he terminado. No recomiendo eso. Tenéis que conoceros, que ser conscientes de vuestro nivel, por eso antes de hacer el test lo interesante es estar entrenando un tiempo con el potenciómetro para saber los datos que podéis manejar, porque lo común es salir muy fuerte y al final hincar el pico, como se dice. Entonces, si nosotros vamos viendo ya los vatios que podemos ir moviendo durante a lo mejor 1 mes o 2 meses, estamos con el potenciómetro jugueteando con él, mirando los datos y demás, sabiendo que son 300 vatios, que son 400 vatios, que son 200 vatios, pues podremos hacer el test mucho mejor, mucho más sostenido, con una potencia más constante, que es lo interesante, ¿vale? Entonces, se hacen los 20 minutos a tope. ¿Dónde hacerlos? Pues se hacen se recomienda, el autor recomienda hacerlo en una pendiente de entre un 5 o un 6% de forma continua, ¿vale? Sin muchas modificaciones de pendiente. Y una vez que tengamos el resultado del test, los vatios que hayamos hecho los vatios medios de esos 20 minutos, los multiplicamos por un factor de corrección, como he dicho anteriormente, que será de 0, se multiplicará por 0,95 de forma general, ¿vale? ¿Esto qué nos da? Pues que si nosotros tenemos 315 vatios en el test, pues al multiplicarlo por 0,95 pues nos saldrán quizá pues 295, no sé, no lo estoy haciendo de cabeza, me estoy inventando los datos, pero más o menos será eso, ¿vale? Lo que hará será trasladarnos la potencia media que podríamos sostener de forma teórica en una hora, ¿vale? Luego sería, como he dicho, sería interesante quizá
un test de 1 hora en torno a esa intensidad que nos ha dado el test de 20 minutos. En sí un entrenamiento, puede ser un entrenamiento bueno, ¿vale? Con cabeza, encajándolo muy bien en la planificación y demás. Por norma general yo no recomiendo hacerlo, sí somos deportistas experimentados y sí lo encuadramos muy bien en nuestra planificación, ¿vale? El de 1 hora me refiero. Más cositas. Bueno, luego en base a esa potencia media que nos ha dado el test de 20 minutos, bueno, potencia media no, potencia AFTP, ya con su factor de corrección ya aplicado y todo, pues hay una serie de porcentajes que los aplicamos para determinar nuestras zonas de entrenamiento, ¿no? Las zonas de entrenamiento, según Kogan, irían de la zona 1 a zona 7, ¿vale? Donde zona 1 sería una zona de recuperación activa, que sería en torno a, por debajo del 55% del FTP, ¿vale? No de nuestra potencia máxima, sino del FTP. La zona 2 sería una zona que la denomina resistencia, que sería un rodaje un poquitín más alegre, entre un 56 y un 75% del FTP. La zona 3 se denomina tempo, que es una zona ya de ritmo más fuerte, más estable, al ritmo que podemos circular en un media distancia, por ejemplo, durante esos 85-90 kilómetros, en torno al 76 al 90% de ese FTP. La zona 4 sería la zona de umbral del lactato, la zona del umbral anaeróbico, el umbral que hemos determinado, que es donde se va a encontrar nuestro FTP, y estaría entre el 91 y el 105%, puesto que el 100% sería el valor medio que nos ha dado de vatios en el FTP. Mentira, otra vez, no, el valor medio de datos del FTP no, el umbral que nos ha dado, ¿vale? El test, el umbral, con el factor de corrección ya aplicado, perdón, que me lío con eso. Bueno, mejor dicho que os lío, yo lo tengo claro. Luego en zona 5 sería la zona de consumo máximo de oxígeno, que sería entre un 106 y un 120%. La zona 6, la zona ya más anaeróbica, capacidad anaeróbica se denomina, y sería entre un 121 y un 150% de ese FTP. Los datos los dejo en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo. De todas formas, esto lo metéis en Google y os aparecerán un montón de páginas web donde viene explicado el test, donde viene las zonas. En definitiva, tenéis muchísima información. Yo he ido directamente a la fuente, al libro, puesto que lo tengo, está traducido a español y bueno, y me gusta de vez en cuando consultarlo. Bueno, y luego la zona 7, que no lo he dicho, la zona de potencia neuromuscular, cuando queremos trabajar velocidad, ¿vale? Ahí no aplica la potencia para nada, puesto que lo que hacemos es ir al máximo. Sí que aplica en el sentido de luego posteriormente analizarlo, pero en ese momento, bueno, pues sería una potencia al máximo y poco más. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Lo que he dicho antes, hacerlo en subida o en llano. Hay gente que le gusta hacerlo en llano, hay gente que le gusta hacerlo en subida, hay gente que le gusta hacerlo tanto uno para llano y otro en subida. Yo al respecto tengo dudas todavía, me gusta leer mucho sobre eso. Sí que he leído a expertos y, por ejemplo, Jaime Menéndez de Luarca recomienda hacerlo en subida y luego esos datos usarlos tanto para llano como para subida, ¿vale? Buscando esa transferencia de potencia al llano, puesto que teóricamente debería de ser lo mismo, pero a efectos prácticos no es así. En llano cuesta muchísimo más mantener la potencia y, según dice Jaime, es por una falta de adaptación a la bicicleta en llano, a la cabra, por ejemplo, si lo hacemos en cabra, ¿vale? Entonces, él recomienda trabajar con los datos de subida en plano e intentar acercarnos a ellos poco a poco, ¿vale? Luego, en cuanto a la cuesta, que es una cuesta tendida, no cogéis una cuesta tampoco muy dura, la cuesta de un 5 o 6% lo más sostenida posible, siempre en el mismo sitio, con las mismas condiciones. Tenéis que controlar eso, las condiciones de viento, las condiciones de humedad, las condiciones de cansancio, ¿vale? No vale hacer un día fatigado o a las 2 del mediodía en verano, puesto que los datos van a ser irreales. Luego, una cosa súper importante, al final los vatios es un dato, ¿vale? Es un dato objetivo de la potencia, de la fuerza que estamos aplicando, pero claro, como sabemos, no es lo mismo aplicar fuerza para un peso de 100 kilos que para un peso de 80, ¿vale? Entonces es importante saber eso, saber nuestro peso. Entonces, la mañana del test tenéis que pesaros. Y bueno, y yo recomiendo ir pesándolo semanalmente para ir viendo la evolución del peso y demás, puesto que una oscilación de 4 o 5 kilos en vatios luego se va a notar, puesto que lo que tenéis que tener en cuenta no es el valor absoluto, sino el valor relativo a los vatios kilo, ¿vale? Hay una serie de gráficas que yo no les he adjuntado, una serie de tablas, donde en función de vuestros vatios kilo a diferentes tiempos límites, tiempo límite en 1 minuto, en 30 segundos, 5 minutos, ¿vale? 20 minutos, 10 minutos, pues os podrían guiar en base a vuestro nivel en función de
de ciclistas profesionales, ¿vale? Pues, bueno, de ciclistas profesionales de nivel mundial, ciclistas de nivel élite, ciclistas amateur, ¿vale? Podéis tener una comparativa de dónde está vuestro nivel en función de vuestro perfil de potencia, que eso se denomina perfil de potencia. Eso harina de otro costal y tampoco me quiero meter mucho hoy en eso. Así que nada, yo creo que no tenía más nada para comentaros por hoy. Animaros a que hagáis el test. Mi opinión personal acerca de realización del test o no, esto hay mucho debate en cuanto a esto. Yo antes hacía más test de 20 minutos en mi persona. Actualmente este año no he hecho todavía ninguno. Creo que no me hacen falta, me voy conociendo muy bien. Lo que sí que debemos de hacer si llevamos potenciómetro sobre todo es mirar los datos, mirar todos los datos, todos los días, todas las series, ir analizando, ir viendo, ¿vale? Y luego con herramientas con software podemos ir determinando nuestros tiempos límite a la intensidad que nos interesa, que en este caso sería el tiempo la potencia, tiempo límite, no, perdón, la potencia media en 20 minutos, que es el valor que nos interesa. Vale, entonces, pues eso, puede ser interesante, pero hay gente que no lo recomienda. Mi opinión también al respecto, para un tercero, no para mí. Yo para mí apenas hago test, como digo, voy visualizando mucho los entrenamientos. Para un tercero puede ser interesante en algunos casos, gente más experimentada, gente menos experimentada, recomiendo sobre todo durante las primeras semanas de entrenamiento con potenciómetro analizar mucho los entrenamientos y olvidarse un poquitín de los tests, pero luego una vez que ya nos hemos acostumbrado al uso del potenciómetro, pues podría ser interesante introducir algún test de 20 minutos pues depende cuando cambiemos de periodo de entrenamiento, cada ciertas semanas, ¿vale? Para ir viendo las mejoras en ese FTP, pues como digo, puede ser interesante, puede ser motivante y también dependiendo de la psicología del deportista en sí. Si es gente que se pone muy nerviosa con este tipo de cosas, pues a lo mejor no es interesante. O a lo mejor sí es interesante para ir acostumbrándolo y luego en competición que no tengan esa presión de la competición, ¿vale? En definitiva, pues cada caso tendrá su forma de actuar. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por suscribiros al programa, por vuestras recomendaciones en iTunes y también en iVoox. Sed bueno, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana. Adiós.